Toca perderle el miedo a la ciudad, eso es lo primero, ¿no? Y el miedo se le va perdiendo a la ciudad a medida que uno la va conociendo y recorriendo. Un lugar que luce descuidado da la sensación de que los malos comportamientos en el lugar no se sancionan. Yo creo que también conocer la ciudad que no nos gusta es importante. O sea, la ciudad también no siempre tiene que ser cómoda, ni bonita, ni divertida, sino que a veces saber que la ciudad es agreste, es agresiva, es fea, tiene problemas, también es importante porque... En este episodio hablamos con Juan Camilo Koch, antropólogo y especialista en prevención de violencias. Es callejero de tiempo completo, recorre la ciudad en transporte público, en bici y caminando. Esa es su manera de conocer las dinámicas de sectores de la ciudad que habitualmente estigmatizamos. Mi nombre es Freddy Bustos y esto es Nos Falta Calle, un podcast para salirnos de los lugares comunes desde los que habitamos, pensamos y hacemos ciudad. ¿Qué significa para vos andar la ciudad tan desprevenido frente a esos estigmas que hace la ciudad de la calle, sobre todo en estos barrios? Bueno, primero gracias por la invitación. Es correcto que nos conocemos hace tiempo y buena parte de nuestra relación ha sido en la calle. ¿Cómo es andar en la ciudad en bicicleta, en zonas con estigmas? Pues yo creo que eso es como... Toca perderle el miedo a la ciudad, eso es lo primero, ¿no? Y el miedo se le va perdiendo a la ciudad a medida que uno la va conociendo y recorriendo. Yo tampoco es que me haya metido como por toda la ciudad así de primeras y sin saber para dónde voy, sino que he tenido la fortuna como de tener que trabajar en diferentes partes de la ciudad y uno va como conociéndolas y va conociendo las vías principales, cómo se conectan, la morfología de la ciudad. Y uno también va como empezando a medirle la temperatura a la ciudad y a sentirla un poco. Y uno cuando gira una esquina, uno termina aprendiendo como a conocer un poco a primera vista si esa calle se ve como tranquila para circular o no, con cuidado. Y eso le va dando como la confianza a uno. Pero pues lo otro es como conocer, ¿no? Por poderse ubicar uno, tener claro por lo menos en qué dirección están dando, hacia dónde va, o si sigue por aquí, eventualmente va a terminar en tal o tal avenida. Eso ayuda bastante. Y lo otro es pues ir perdiéndole el miedo, perderle el miedo a la ciudad. Y el miedo viene de muchas cosas, ¿no? El miedo viene del tráfico, el miedo viene de lo desconocido, el miedo viene de la inseguridad y la violencia y lo que le puede pasar a uno. Pero uno a medida que va conociendo los lugares, el miedo se va perdiendo. Puede llegar a ser lo contrario, que es exceso de confianza. Pero cuando uno le va perdiendo el miedo ya, pues uno puede circular por toda la ciudad y cuando uno empieza a conocer como esa forma en que la ciudad está como organizada, uno puede circularla más fácil. Pues una cosa que yo hago personalmente es que miro muchos mapas todo el tiempo, entonces yo cada que voy a algún lugar, a un barrio o algo, por alguna razón, ya sea en bicicleta o de otra forma, miro en un mapa dónde está ubicado, cómo se llega, qué avenidas tiene, por qué lado, o así esté circulando en el mío o en un carro, en lo que sea, igual estoy pendiente. Entonces eso ayuda porque el día que uno esté en bicicleta, pues uno se ubica y ya medio conoce como la zona. Lo otro es como tener referentes. ¿Qué quiero decir con eso? Es saber que en tal parte la terminal del mío es como el referente grande de esa zona, o la unidad deportiva de tal lugar, o el centro cultural de tal lugar, porque eso lo ubica mucho a uno. Y el otro tema es que no solo pasa en la ciudad, sino en las zonas rurales, es preguntando se llega a Roma, como dicen por ahí. Uno nunca debe tener miedo de preguntar. O sea, uno muchas veces... por aquí salgo a tal avenida, o por aquí salgo a tal barrio, por aquí salgo a tal calle. Y es una forma también de como interactuar con la gente que está ahí cuando uno le pregunta a las personas, porque eso es lo otro que andar en bicicleta o caminando, que es la otra forma en que uno se puede mover mucho por muchos lugares. También es una excusa para interactuar con los lugares y con la gente. Y ya cuando uno empieza a hacerlo, la verdad, pues por lo menos en mi caso, uno le va perdiendo el miedo, y no solo le va perdiendo el miedo, sino que le va cogiendo el gusto. Se vuelve como una forma de descubrir y de vivir y de sentir la ciudad diferente. En algunas oportunidades que hemos estado ahí charlando sobre la calle,
Vos decís, pues a mí me gustaría poder investigar y escribir más sobre esto. O sea, vos sos antropólogo con maestría en Antropología del desarrollo. Y doctorado en geografía humana. ¿A vos te parece que desde ahí estás desarrollando también como un método de entender esta ciudad o hacia dónde querés tirar como todo ese conocimiento que tenés? Porque pilla que hablas un poco de los lugares, identificas muy bien como esos puntos de referencia, los lugares que a la gente le importa, y estás siempre como en una relación entre el sujeto de la ciudad que lo habita y también como esos espacios que ha construido en esa ciudad. No sé si vos pensás que por allá va la cosa de la investigación o hacia dónde querés llevar esa idea. Pues no lo había pensado así, pero sí es un buen análisis. Yo creo que quienes nos metemos a estudiar antropología, de cierta forma nos tiene que gustar descubrir otras formas de ver el mundo. De eso se trata la antropología, de entender diferentes formas de vivir, de entender y de interactuar y de organizarse. Entonces, como conocer otros lugares, otras formas de relacionarse y vivir el mundo es parte de lo que hace la antropología, lo que te enseñan en la antropología. Y la geografía pues tiene que ver con cómo nos relacionamos con el espacio, con los lugares, con el territorio, y entonces claro, esa mezcla siempre está ahí. O sea, es como la intención de conocer lugares nuevos, ubicarlos en relación a otros, cómo está organizada la ciudad, cómo está conectada, cómo se diferencia unas zonas de otras, pero también cómo la gente vive en ellas, cómo la gente se relaciona en ellas, cómo la gente las entiende, y no solo la gente que vive en esas partes, sino cómo el resto de la ciudad entiende otras partes de la ciudad. Claro, toda esa formación académica tiene mucho que ver ahí. Y ahí en esa formación académica tuvo que haber pasado algo en algún territorio o alguna dinámica que te descolocó como ese posicionamiento académico que a veces es muy abstracto y te puso en la calle. ¿Qué fue? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, yo estudié antropología en Bogotá en los años a finales de los 90, entre el 95 y el 2001. Y es una época, por lo menos en el 95, Bogotá se sentía muy caótica, pero también era como un momento como de mucha energía y mucha actividad y con mucho vivir como la ciudad, por lo menos los que estudiábamos antropología en esa época en la Universidad de los Andes. Entonces era muy y la Universidad de los Andes queda en el centro de Bogotá y era muy de caminar el centro, muy de moverse y descubrir lugares como viejos, tradicionales del centro. Pero en algún momento yo he montado bicicleta toda la vida. Mi papá ha sido un ciclista recreativo toda su vida. Desde muy pequeño me metió a montar bicicletas, pasando bicicletas de cross, bicicletas de ruta, bicicletas de todoterreno. Entonces yo en la bicicleta siempre me he sentido muy cómodo y en Bogotá en algún momento empecé a irme a la universidad en bicicleta. Y yo creo que eso fue transformador, porque yo sí creo que cuando uno está acostumbrado a moverse o en transporte público, en carro, y se pasa a mandarte en bicicleta, ya la ciudad se ve y se percibe diferente, porque la velocidad es diferente y al andar a una velocidad diferente ya uno tiene mucha más posibilidad de estar atento a los detalles, a la arquitectura, a la gente, cómo se mueve, cómo interactúa. Yo siempre hablo mucho de sentir la ciudad a través de la bicicleta. Uno cuando en una bicicleta y pasa por una calle que está en mal estado, eso te vibra y se siente, o cuando pasas sobre un resalto también se siente en las manos, en el cuerpo. Y en la bicicleta uno tiene mucha flexibilidad, uno si le gustó algo, uno frena, se baja y está ahí un rato y vuelve y se monta y arranca de nuevo. Entonces creo que eso me llevó como a empezar a vivir la ciudad diferente en Bogotá. Además en la bicicleta uno puede cambiar de rutas y explorar y conocer otras partes. Si uno va en una dirección más o menos general, uno puede buscar otras rutas y va conociendo otras partes de la ciudad. Entonces eso me llevó como a tratar de vivir la ciudad así mucho y caminar. Es que no solo es la bicicleta, yo también empecé a caminar mucho, y creo que caminar eso es una forma de vivir y de experimentar la ciudad muy fuerte. Y ese fue un periodo muy interesante de Bogotá, porque también Bogotá cambió mucho urbanísticamente en esa época. Esa fue la época en que se construyó la red de
ciclorrutas de Bogotá. Eso fue gobierno de Peñalosa. Ese fue el primer gobierno de Peñalosa en Bogotá. Los volardos que recuperaron los andenes para los peatones, la inversión en parques muy fuerte, en bibliotecas, la red de ciclorrutas. Entonces la ciudad iba cambiando a medida que uno vivía en ella y fue un periodo muy interesante que después lo profundicé en otro momento, en otros lugares en donde viví, pero no era algo que yo trajera de Cali, sino que se dio ahí y traté de continuarlo después como el resto de mi vida. Hay algo en lo que vos trabajás mucho y es el tema sobre todo de la violencia o de las violencias en diferentes territorios y barrios de la ciudad. Y particularmente en Cali, ¿vos cómo llegaste a ese tema? O sea, ¿cómo cambias de estas otras vocaciones de habitar la ciudad y decís, no, me interesa la violencia en estos territorios y me voy a meter por ahí porque ahí hay algo que me interesa? Yo no llegué a la violencia como por un interés específico en él, sino que ella llegó a mí prácticamente como interés de trabajo, porque yo en el 2016 ingresé a trabajar en la alcaldía de Cali en una estrategia que se llamó en ese momento Territorios de Inclusión y Oportunidades. Era una estrategia que venía desde el 2012, que la arrancó Rodrigo Guerrero. Ya era inicios del periodo de Maurice Armitage, y esta era la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades, que la gente la conocía como TIOS. Y los TIOS eran un esfuerzo por transformar las zonas de Cali donde más había pobreza, precariedad y violencia, que son las mismas zonas. Las zonas donde mayor concentración hay de pobreza, menos equipamientos, tienden a ser las zonas donde más violencia hay. Y yo llegué a coordinar ese trabajo. Lo primero que empecé a hacer fue a salir a conocer los territorios que ya estaban priorizados, ya estaban seleccionados, y empecé con el equipo con el que llegué a trabajar a ir a conocerlos. Y ahí me di cuenta rápidamente que la falta de oportunidades genera condiciones para que la violencia se arraigue, pero también hay una relación que es del otro lado, y es que la violencia no permite que haya desarrollo o que se generen oportunidades. Y de eso me di cuenta rápidamente, y hubo un barrio específico que me llevó como a reflexionar mucho sobre eso. Una de las primeras visitas que yo hice fue en el Poblado 2, en una zona que todavía no está legalizada, hoy en día no está legalizada, que alguna gente del barrio la conocía como La Invasión o La City. Y ahí llegamos a conversar con un grupo de pelados que se habían puesto en contacto con el equipo a través de Encali, porque por ahí pasa el canal oriental, que es uno de los canales pues, de agua lluvia de Cali, el más grande, que pasa por todo el oriente de Cali. Y estos jóvenes pues querían como ver la alcaldía cómo podía llegar allá, y tenían mucho interés como en hacer cosas. Y ellos expresaban que ahí no había alcaldía, que la alcaldía nunca había ido, que nunca nadie les paraba bolas, que ellos no tenían oportunidades. Y entonces yo empecé a preguntarles, porque yo más o menos conocía qué proyecto había alrededor y todo. Entonces yo les pregunté que si ellos tenían relación con la biblioteca del Nuevo Latir. Entonces que no. Y yo dije, pero ¿por qué no está aquí al lado? Entonces me decían, no, es que nosotros para allá no podemos pasar porque para allá están los de tal grupo y tenemos una frontera invisible. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y si van para ese lado que está el Parque La 72W? Y que allá hay mucha actividad y cosas. Yo no, para allá tampoco podemos pasar. Decía, ¿por qué no? Porque allá tenemos otro grupo de liebres, como la llaman acá, y no podemos pasar para ese lado. Bueno, y para tal centro cultural tampoco. Bueno, entonces los pelados vivían como encerrados. Entonces yo en algún momento les dije, miren, o sea, el tema de ustedes no es que ustedes no tengan por acá como oportunidades o servicios o actividades que la alcaldía haga, sino que ustedes no pueden llegar aunque estén cerca. No estamos hablando de que esto fuera pues muy lejos, estamos hablando de que eran 200, 300 metros. El problema de ustedes es que ustedes no pueden llegar por la violencia en la que están viviendo. Y en esa época se estaba invirtiendo mucho en colegios, me acuerdo mucho. Y estaba mi comunidad de escuela, que fue uno de los programas bandera del alcalde Armitage, y se estaba invirtiendo mucho en mejorar los colegios, en construir colegios nuevos. Y en cierto momento yo pensaba, bueno, si uno invierte en un colegio para 1.000 estudiantes y esos 1.000 estudiantes uno busca que lleguen de 30 cuadras a la redonda, pero un pelado que vive a 10 cuadras, 15 cuadras no puede llegar al colegio, pues esa inversión no está teniendo el impacto que debe tener. Asimismo, uno empezaba a hablar como con
con las entidades o las secretarías de la alcaldía y uno le decía, bueno, vamos a hacer una actividad en tal lugar y decía, no, es que allá es muy peligroso, ¿quién nos va a garantizar la seguridad? Entonces también había una reticencia como a llegar a algunos de los lugares que eran más violentos, más afectados por la violencia, o uno empezaba a hacer procesos y entonces se calentaba el barrio y tocaba suspenderlos. Entonces todo eso me llevaba a mí a pensar, o sea, si uno no aborda el tema de la violencia y no reduce la violencia, va a ser muy difícil que todo lo demás empiece a funcionar. Si en una familia lesionan o matan a los hombres jóvenes en edad productiva, eso afecta la capacidad de generación de ingresos de una familia, ¿sí? Eso genera trauma en el resto de los habitantes de la familia. Un niño que está creciendo escuchando balaceras y viendo gente morir, eso afecta su desarrollo cognitivo y le cierra puertas hacia futuro. Un joven que llega a noveno grado y se desescolariza porque empieza a enfrentarse a fronteras invisibles, sacrifica su desarrollo académico y se cierra puertas hacia futuro. Entonces, la violencia es un gran obstáculo al desarrollo en todo tipo de formas. Un parque que está equipado para que la gente lo aproveche en una zona donde además las viviendas son hacinadas, donde hay poco espacio y el parque, la gente no puede acceder al parque porque hay balaceras o porque está siendo utilizado, está cooptado por un grupo local, entonces se pierde esa oportunidad del espacio público. Entonces todo eso me lleva a pensar que no era que la violencia fuera un problema subsidiario y la falta de desarrollo, sino que la violencia misma era un obstáculo para generar desarrollo. Entonces había que trabajar las dos cosas a la misma vez. Y entonces empezamos a explorar formas de trabajar la violencia dentro de lo nuestro, que era lo social. Y empecé como a meterme en ese tema. Vos decís, el parque puede estar bien equipado, el parque puede estar en buenas condiciones, pero la gente no llega. ¿Es suficiente ese concepto de la teoría de las ventanas rotas en tu perspectiva o hay que seguir explorando en este contexto latinoamericano hacia dónde va como ese concepto? La teoría de las ventanas rotas es bastante sencilla si uno lo piensa y tiene lógica, y es como un lugar que luce descuidado, da la sensación de que los malos comportamientos en el lugar no se sancionan y por lo tanto se vuelve propicio para que la gente que quiera hacer daño o comportarse mal lo haga de forma tranquila, y es como un ciclo que se alimenta a sí mismo. Y que lo opuesto también es cierto, que un lugar que está organizado, bien mantenido, genera la sensación de que acá hay orden y que hay gente pendiente y que por lo tanto yo no voy a comportarme mal aquí porque hay gente pendiente, ¿sí? Y de que en el momento en que se dañe algo lo reparo bien rápido para que además la gente, para que no entre en ese ciclo de decadencia. Y eso tiene sentido. O sea, uno no quiere ir a un parque que está en mal estado, desbaratado, con maleza crecida, con excrementos de animales en el suelo, con grafitis que digan solo la pandilla tal, con huecos de balas en el tablero de básquet, qué sé yo. O sea, todo eso genera pues una sensación de inseguridad. Creo que un ejemplo de eso fue el deterioro de las estaciones del Mío después del estallido social en Cali, y en una época que empezaron como a robarse muchos paneles y no había seguridad y se sentían así, y creo que eso generaba sensación de miedo. Entonces yo creo que la teoría de las ventanas rotas tiene mucho de cierto en eso. Hay otro debate aparte, que es que la teoría de ventanas rotas se utilizó para un estilo de policivo, que esto viene de Nueva York, que estaba conectado con eso, que fue como un mal uso de la teoría, que fue básicamente que uno debe caerle con toda a cualquier comportamiento contrario a la convivencia y sancionarlo lo más fuerte posible, y eso genera todo tipo de desigualdades y de estigmatizaciones, pero eso no es la teoría en sí misma, que es bastante sencilla y que es esa. Ese es un punto. Pero otro punto, y que tiene que ver más con lo que hacíamos nosotros en TIOS, es porque hubo un esfuerzo grande en invertir en equipamientos colectivos, centros culturales, bibliotecas, salones comunales, colegios y en espacios públicos, en parques, en plazoletas, en canchas, en polideportivos. Y en algún momento con el equipo hacíamos una reflexión, y es: el éxito de una intervención en un parque no es que el parque esté en buen estado. O sea, el éxito de un parque es que esté lleno de gente utilizándolo y aprovechándolo. Y a eso es lo que hay que apuntarle. Y a veces se comete un error, y es que
se contrata la intervención de obra física a un espacio y se mejora el espacio y se asume que ese espacio por sí mismo va a generar su dinámica de uso. Y en muchos casos eso es cierto, pero no en todos los casos, especialmente en zonas que tienen una historia y una asociación muy fuerte con la violencia, donde hay que cambiar como prácticas, hábitos, todo esto. Entonces nosotros hacíamos un esfuerzo muy grande por, cuando se intervenía un espacio, de involucrar a la comunidad, que la comunidad estuviera desde el diseño, entender qué se iba a hacer ahí, acompañar el proceso de construcción, acompañar la entrega, y después de la entrega llevar actividades que la gente quisiera en ese espacio, porque la idea era que tomara vida. Yo estuve en algún momento en El Salvador en un proyecto donde estaban interviniendo barrios y me acuerdo que me hicieron una presentación de cómo estaban interviniendo varios espacios y en la presentación ponían unas fotos de unos parques que habían construido, muy bonitos. Y yo después de la presentación les dije, ese parque está muy bonito, pero ahí falta algo, ¿sí? ¿Qué falta en ese parque? La respuesta era, falta gente. Era una foto de un parque nuevo, pero sin gente. Entonces, un parque sin gente, pues, no tiene razón de ser. Entonces, yo creo que el tema de las ventanas rotas tiene que ir conectado como con eso. Lo que importa es la forma en que la gente utiliza los espacios. Ahora, un espacio que está en buena condición, bien construido, bien mantenido, pues invita más a que tenga un buen uso, pero no te lo garantiza. Y creo que eso hay que promoverlo activamente todo el tiempo. Y eso tiene que ser con oferta que viene de afuera, pero también promoviendo la apropiación de la misma comunidad. En Cali hay espacios donde no hay oferta de la alcaldía, pero son maravillosos porque funcionan con la misma comunidad. La calle Octava, por ejemplo, la carrera Octava, al frente de la base aérea. Sí, en la Alameda Sol de Oriente hay unas canchas de fútbol que mantienen llenas y que son puros entrenadores de fútbol de toda esta zona de Písamo, de Potero Grande. Yo me acuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de conocer el parque del barrio Alfonso Barberena y quedé maravillado porque en las tardes, noches, tipo 6 de la tarde, había clases de patines y una cantidad de niños patinando, pero no solo había niños patinando, sino que todos los padres y las madres iban y estaban en el parque mientras estaban patinando. Y era un parque que mantenía, o sea, tenía una vida que era impresionante. O, de nuevo, volviendo al tema de caminar la ciudad y recorrerla, a veces que uno sale caminando a las 6, 7 de la noche y la cantidad como de torneos de básquet, de voleibol que uno ve en muchos barrios de Cali es impresionante. ¿Qué crees vos que hace falta como para activar muchos más los espacios públicos? En algún momento yo trabajé también con espacio público y el gran reto era, no sé si la palabra los imaginarios, pero sobre todo en estos contextos de mucha violencia, el espacio público significa también riesgo. No es necesariamente el lugar del encuentro, de la teoría y otras cosas, sino que también, por ejemplo, una vez en el Poblado 2, volviendo al ejemplo, decían, yo no paso por aquí porque aquí mataron a mi tío y mi mamá no me deja pasar por aquí porque esto para mí es un lugar peligroso. Cambiar esos imaginarios o esos sentires o esas experiencias es muy difícil cuando hay tanta violencia sobre esos sectores. Pero vos, ¿cómo crees que uno puede aportarle a eso, a ese cambiar esa relación que tenemos con los espacios públicos? Porque lo primero que te van a decir siempre es como no hagan espacio público porque se nos llena de marihuanero, se nos llena de violencia y demás. Hay una noción no tan buena de muchas personas sobre el espacio público. Esa es una pregunta que es difícil porque el riesgo existe. O sea, uno sería necio decir que el riesgo no existe, ¿sí? Y, por ejemplo, volviendo a lo que preguntaba más temprano de la bicicleta o de caminar, o es lo mismo cuando uno quiere que la gente utilice un parque en un barrio que ha tenido altos niveles de violencia, sería ingenuo y quizá engañar a la gente decirle que no hay riesgo. El riesgo siempre existe, entre otras cosas, no importa dónde esté, sino que los niveles de riesgo son diferentes. Y entonces uno tiene que mirar hasta qué punto el nivel de riesgo es tolerable, hasta qué punto uno está dispuesto a aceptarlo. Y luego está la contraparte y esta es mi visión personal y es como que es calidad de vida. Entonces, si uno tiene un parque, pero ese parque ha sufrido violencia, entonces yo puedo pensar que es un riesgo que no es aceptable, por lo tanto no voy a utilizarlo y voy a estar encerrado, yo y mis hijos van a estar encerrados.
Pero ese parque puede que lo utilice una cantidad de niños y esos niños están aprovechando ese parque, ese espacio en su desarrollo, en su socialización, en una cantidad de cosas que son importantísimas, porque es que además uno privar a un niño de todo eso afecta su desarrollo. Y entonces, pues en última la pregunta viene siendo es como que hasta qué punto la aversión al riesgo o el miedo termina afectando la calidad de vida. Entonces, volviendo al ejemplo de la bicicleta, al que a mí mucha gente me dice, a mí me encantaría andar en bicicleta, pero me da miedo. Y me preguntan, ¿a uno te da miedo? Yo digo, pues no me da miedo, pero no quiere decir que no sea consciente de que hay un riesgo. Pero la calidad de vida que a mí me da andar en bicicleta compensa la existencia de ese riesgo. O la calidad de vida que a mí me da caminar o tirarme en un parque compensa ese riesgo. Entonces, pues esa es una forma de verla. Lo otro es lo individual versus lo colectivo, que a mí me gusta mucho pensar eso. Entonces muchas veces la suma de muchas decisiones individuales que tienen sentido terminan haciendo un resultado que no es tan bueno colectivamente. Entonces, si todos nos encerramos en nuestro espacio y abandonamos el espacio público paradójicamente vuelve aún más peligroso, porque un espacio público habitado es menos peligroso que un espacio público que está solo y abandonado. Entonces, pues en todo esto de las políticas públicas y las intervenciones sociales hay como estos ciclos de retroalimentación que cuando uno cae en un ciclo de retroalimentación negativa, las cosas van empeorando. Entonces la violencia lleva a que la gente se aleja y que la gente se aleja genera más violencia, entonces la gente más se aleja y es un ciclo negativo y el reto siempre está en cómo volver eso en un ciclo positivo, ¿sí? Entonces como que la gente vuelva al parque hace que de pronto a los malandros de la zona no se acerquen o respeten el espacio, entonces llega más gente, entonces los malandros más lo respetan y así. Entonces darle esa vuelta es como el reto, que volviendo al tema de violencia y desarrollo comunitario, pues es similar. O sea, cuando el momento en que uno baja la violencia en un territorio, puede llegar más oferta, porque entonces ya los talleristas, a gente que lleva servicios públicos o atención a la gente, pues le va a dar más miedo, entonces eso va a generar pues, más desarrollo. Cuando tiene más desarrollo va a haber menos como condiciones que empujen a la gente a involucrarse en la violencia y eso lo vuelve en un ciclo de retroalimentación positiva. Hay alguien que nos decía como si el miedo se contagia, la valentía también se debe poder contagiar. Y yo creo que cuando uno anda en bicicleta, anda caminando, anda explorando la ciudad como vos lo haces, al final uno termina por inspirar a otras personas que tienen dudas similares y nos van poniendo como un cambio también en esa idea que tenemos de ciudad para motivar a más gente a que esas decisiones que se tienen que tomar pues se tomen efectivamente. Y hay algo respecto a los procesos de toma de decisiones y es a veces la misma toma de decisiones hace que uno invisibilice ciertas partes de la ciudad. Y cuando uno dice, digamos que ya en términos políticos, en términos institucionales, ¿dónde invertimos los recursos para que todo sea más eficiente, más visible y demás? Se opta por hacerlo en esto que comúnmente no, que en algunos sectores de lo público se le llama como el corredor de opinión, o donde ya funcionan las cosas para yo irme a colgar ahí desde el sector público y no tanto desde cómo se hace para resolver estas grandes problemáticas. ¿Vos crees que esta noción de estos corredores de opinión y centrarse como en lo inmediato y en la opinión pública refuerza esa idea de que Cali son 2 o más ciudades? Lo que pasa es que el corredor de opinión está, según lo que yo entiendo, definidos como por las personas que tienen más capacidad de influir como en el debate público. Entonces, en algún momento es la gente que de pronto tiene mayor formación académica, mayor poder económico, mayor acceso a medios, hoy en día seguramente los medios sociales y cosas así. Y se tiende a asumir que esa es la gente que está como en ciertas zonas de la ciudad que se equiparan por lo general con las zonas que son más de medios y altos ingresos. Y se asume que son personas que tienen capacidad de movilizar como el debate público. Y yo sí creo que ahí hay un riesgo que es el de responder como a la inmediatez y a la coyuntura y a la crisis del momento y no pensarse como proyecto, como a largo plazo o lo que sea mejor pues, para toda la ciudad. Y eso lleva muchas veces a plantear además como medidas
que son como paliativas, pero no resuelven los problemas de fondo, y entonces en últimas pues la crisis continúa. O digamos la insatisfacción de la gente con los temas de fondo continúa. Y yo personalmente creo que es una mala forma de gobernar. Si volvemos al tema de las bicicletas, en algún momento, pues yo era conocido como el directivo que andaba en bicicleta más o menos en esa época, y entonces me preguntó como mi opinión sobre todo este tema de la construcción de ciclorrutas, que era bastante controversial porque en el corredor de opinión más o menos se sentía que se le estaba quitando espacio a las vías y que eso generaba más tráfico y que la ciclorruta no la utilizaba nadie, que eso era espacio perdido y que cómo le quitaban espacio a la gente. Y la pregunta que me hicieron era ¿cómo hacemos para que la gente reconozca y quiera esto y que esto ayude? Entonces yo lo que le dije a la persona de momento fue: si el alcalde está preocupado por su nivel de popularidad hoy en día, construir ciclo de infraestructura es una pésima idea, porque no le va a mejorar la popularidad en las encuestas. Es más, o sea, la gente es resistente a los cambios que le afectan su rutina diaria. Pero si el alcalde llega a apostarle de forma fuerte a construir ciclo de infraestructura para la ciudad, dentro de 20 años va a ser recordado como un alcalde visionario. Entonces, ahí es donde está como la dualidad. Es como muchos gobernantes gobiernan pensando en la encuesta que salió, que va a salir dentro de 2 meses, y no pensando cuál quieren que sea su legado de ciudad. Y esos cambios generan resistencia. Y entonces ahí es donde para mí está el problema de gobernar pensando con esta idea de corredores de opinión. No es que uno pueda ignorar la opinión pública, porque igual pues uno gobierna para los ciudadanos, pero ahí es donde creo que sí hay un rol de liderazgo y de visión y de jalar como la opinión pública más que responder a ella. El tema de las 2 ciudades pues ese es otro tema. Yo creo que no es el mismo tema. Se relaciona, digámoslo, en el sentido en que quizá buena parte de la ciudad se ignora porque no tiene tanta capacidad de influir y de incidir y de presionar, aunque pues después del estallido social eso puede que no sea tan cierto, y hoy en día la gente tiene más capacidad de pronunciarse y todo. Entonces yo hoy en día no lo veo tan así, pero el tema de las 2 ciudades es una cosa que en Cali muchos años se ha hablado, y no sé si vos te referías a eso, que hay gente que vive especialmente en Oriente Cali, que se siente que no es parte de Cali, o que dicen voy a Cali como si fuera otra ciudad, o que la avenida Simón Bolívar divide la ciudad del Oriente de la otra ciudad. Y yo creo que eso hay que ir superándolo, y parte de ir superándolo es superarlo en lo discursivo. Yo creo que eso no es tan así hoy en día. Yo creo que, por ejemplo, el sistema de transporte es algo que conecta la ciudad mucho más y te permite ir superando eso, porque hoy en día tenemos por lo menos 2 troncales que llegan al oriente: la troncal de Agua Blanca, que llega a la terminal de Agua Blanca, que hoy en día está en el corazón de Agua Blanca, y la troncal de la 15, que llega a Andrés Sanín. Entonces está integrado a la ciudad. Hoy en día se están pues desarrollando espacios interesantes en el oriente de la ciudad, que yo creo que lo que hay que generar es como la práctica de ir y acceder a ellos. Entonces el Boulevard de Oriente es un proyecto fantástico, y entonces uno lo que desearía es que no solamente la gente que vive en Oriente de Cali tome el mío y el bus para venir al centro, donde están la mayoría de equipamientos culturales, donde está la tertulia y donde está el Boulevard del Río y todo lo demás, sino al revés también. O sea, vamos al Boulevard de Oriente a tomar cerveza y escuchar música, vamos al humedal de Charco Azul a hacer una caminata y a recorrer el humedal, y así sucesivamente. Creo que pues, parte del problema es que crecemos y nos criamos y todo, cada quien como con sus zonas de ciudad y sus trayectos, y no conocemos la ciudad, y creo que eso es una falencia muy grande. Y yo sí soy un gran creyente de que la gente debería hacer un esfuerzo, o que debería haber todo un esfuerzo de que conozcamos pues la ciudad más allá, incluso. Y bueno, vos y yo hemos hablado de esto, incluso si no nos gusta. Yo creo que también conocer la ciudad que no nos gusta es importante. O sea, la ciudad también no siempre tiene que ser cómoda, ni bonita, ni divertida, sino que a veces saber que la ciudad es agreste, es agresiva, es fea, tiene problemas, también es importante, porque hay
secciones de la población que tienen un estilo de vida y unas rutinas de vida donde no se dan cuenta del 80% de la ciudad. Entonces conocen su casa y su casa puede ser en una unidad cerrada, que además puede tener ciertos espacios comunes, y su grupo social puede estar ahí y está su trabajo y se montan en su carro y van encerrados en su burbuja en su carro hasta su lugar de trabajo y se regresan y de pronto salen a un restaurante, un par de lugares, e ignoran el resto, pues, de la ciudad. Y entonces creo que el tema de las ciudades está más en la cabeza que en cualquier otra cosa, y no es como que el oriente y el corredor de opinión, sino es las rutinas que cada quien tiene. O sea, también eso aplica pues en todos los barrios, en todas las historias de vida, pues. Hola, soy Hugo Correal, productor de Nos Falta Calle, y te voy a contar una infidencia. No solo nos falta calle, sino también plata para producir la siguiente temporada de este podcast. Así que si estas conversaciones te ayudan a ampliar tu comprensión de la ciudad, si te motivan a explorarla, a vivirla y a callejear, considera seriamente hacer un aporte para financiar este proyecto. En las notas de este episodio está toda la información. Ahí tocas un tema chévere y es, mira que cuando trabajamos en el Poblado 2 estábamos buscando cómo construir un espacio público y las respuestas del espacio público eran: construyamos una cancha, una pista de patinaje, o si era la reunión con el líder de la Junta de Acción Comunal, era la caseta de la Junta de Acción Comunal. Entonces, ahí hay unos imaginarios también de qué es el espacio público. La solución que tuvimos a eso fue como traerlos hacia el resto de la ciudad, decir, hay otras posibilidades del espacio público. Y había como un contraste con los chicos que traíamos. Algunos decían, recorrer el bulevar me parece a Europa. Y la pregunta era, ¿es muy caro venir acá? Pero también habían otros que decían, yo acá he venido, pero vengo en diciembre a trabajar con mi mamá, con mi papá, vendiendo mazorcas y en el trabajo informal. Ellos tenían una idea pues de una imagen mental de una ciudad europea, pero no tenían una idea mental de qué era su propia ciudad. Entonces para mí hay como una brecha entre la ciudad que produce una desconexión entre ese territorio barrio y ese territorio ciudad. ¿Vos crees que esto afecta también como la construcción de ese sujeto ciudadano, en ese habitar y en ese relacionamiento? Pues lo que pasa es que esas personas que te decían eso, pues yo creo que tienen una buena noción de ciudad. Nuestras ciudades son ciudades que son muchas ciudades en una. Y hay partes de la ciudad que se sienten muy organizadas, muy pulcras, muy ordenadas, bien construidas, limpias, y otras partes que se sienten desordenadas, informales, autoconstruidas, sin estado, y es la misma ciudad. Entre otras cosas, no es que una parte parezca Europa y otra parte al subdesarrollo, qué sé yo, porque pues en Europa pasa lo mismo. En una misma ciudad vas a encontrar muchas ciudades dentro de una. Nos mejora la vida a todos si conocemos esas muchas ciudades y las aprendemos a vivir y nos metemos en ellas. Y lo otro es que también creo que es muy interesante o es muy importante tener esas dos alternativas. O sea, está la vida de tu barrio y donde vivís, que todo el mundo merece que su barrio tenga una zona verde, un espacio deportivo, que tenga transporte público cercano, que pueda, yo qué sé, salir a hacer compras, y que pueda vivir en su barrio bien, pero a la misma vez poder disfrutar las cosas que tienen que ver ya más con nivel pues de ciudad, de que solo puede existir de pronto para toda la ciudad uno. Entonces, que puedan acceder a los museos o a los grandes centros deportivos o a los grandes pues, parques o a los centros cívicos históricos. Creo que ambas cosas son importantes, y una de las cosas que yo creo que mucha gente no da cuenta es que cuando uno camina y recorre Cali está llena de rinconcitos y de parquecitos y de espacios y de zonas que son súper bonitas, súper agradables, súper interesantes, pero como están adentro del barrio uno no se da cuenta. Si uno se mantiene solamente en los corredores principales de movilidad, uno no se da cuenta que eso existe.
Y eso pasa en toda la ciudad. Yo no estoy hablando solamente que solamente pase como en lugares más, en zonas más planeadas de la ciudad. Uno en muchos de los barrios de ladera, por ejemplo, uno se encuentra unas escaleras que te llevan a una plazoletica, un miradorcito donde hay una tienda y donde es fantástico, o subir en el cable y bajarse y caminar y ver los murales que están en una parte, en cierta zona de la Comuna 20. Es maravilloso. Y asimismo en el oriente, por ejemplo, hay unas bibliotecas que son chiquitas y que son fantásticas y que son divinas y que son muy bonitas para ir, pero que si uno no se mete en el barrio y todo, no las va a conocer. Entonces, pues yo diría que esa persona que te habló en el Poblado 2 es muy sabia, porque pues es cierto, y una ciudad sí es más interesante en última. O sea, lo que es muy aburridor es una ciudad que sea completamente homogénea. Yo sé que cuando uno habla de urbanismo y del sector público y del Estado, pues uno siempre está tratando de buscar como el orden y la planificación y la organización y que todo el mundo siga las reglas, pero ese desorden también pues la hace más interesante en ciertos momentos y en ciertos lugares. Pues yo sé que hay un riesgo en celebrar el desorden y lo informal. Pero por otro lado, en últimas, lo informal tampoco quiere decir que las cosas sean desordenadas. Yo creo que la gente que autoconstruyó su barrio y todo lo hacía con cierto orden y cierta organización, y eso lo hace muy llamativo, pues, y hace más interesante la ciudad. A veces la informalidad presenta soluciones a vacíos que deja esa institucionalidad. Por ejemplo, las líneas de los piratas, incluso la tensión entre los que tapan huecos recogiendo dinero en la comunidad y la Secretaría de Infraestructura, y hay pues muchos otros ejemplos. ¿Qué crees vos que se necesita o que hace falta para que esa institucionalidad escuche, interprete y accione sobre esas soluciones que proponen esas ciudadanías que lo están haciendo de manera relativamente eficiente, o al menos solucionan sus problemas? Pues yo sí creo, y mi experiencia es que la institucionalidad puede construir y de cierta forma incorporar lo que ha surgido de forma informal. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es el de la red de bibliotecas públicas de Cali, que me tocó vivirlo además. Yo siempre digo esto, aunque no estoy seguro que sea así, pero yo siempre digo que Cali tiene la red de bibliotecas públicas más grande de Colombia, porque no son bibliotecas grandes como zonales, sino que son muchas bibliotecas pequeñas de barrio, y eso tiene una razón de ser, y son 62, entre 62 y 65 creo que hay. Y es que muchas de esas bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de Cali, su origen es como bibliotecas comunitarias, en barrios que fueron autoconstruidos, no necesariamente informales, pero sí autoconstruidos, y donde entonces la gente de ese barrio se organizaba para, en un espacio comunitario, construir una biblioteca comunitaria. Y muchas de esas bibliotecas se fueron incorporando después a la red de bibliotecas públicas, y eventualmente algunas de ellas se han ido como reconstruyendo ya como con una arquitectura mucho más contemporánea, mucho más chévere pues para la comunidad. Algunas de las bibliotecas incluso están construidas sobre lo que supongo yo que inicialmente estaba destinado para hacer zonas verdes, lo cual genera tensiones con el plan de ordenamiento territorial y todo lo demás. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando yo estuve en Tíos, me tocó la fase final de la construcción o mejoramiento de 9 bibliotecas públicas. Y creo que la mayoría de ellas tenían ese origen que te digo. Y entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho resaltar, y es la biblioteca Daniel Guilar, que queda entre los barrios Omar Torrijos y Los Lagos, en la Comuna 13, y queda en un parquecito pequeño adentro del barrio, y que era una biblioteca comunitaria, entre otras cosas un barrio con una historia muy interesante, porque en ese barrio hubo uno de los campamentos de paz cuando las negociaciones con el M-19. Uno ve las fotos del barrio y era un barrio muy precario pues en los años 80, y esa biblioteca con lo de Tíos se reconstruyó pues con una arquitectura muy bonita. Entonces hoy en día tiene su sala infantil, tiene su sala juvenil, en el segundo piso tiene sala de computadores, un espacio para capacitación. Y esa biblioteca, además, las bibliotecarias empezaron a trabajar mucho de la mano de la comunidad,
y como queda en el parque y había un grupo de la tercera edad ahí que le interesaba como mucho el tema como ambiental, entonces se volvió una biblioteca temática y ellos empezaron a trabajar con diferentes grupos de edad alrededor del tema como ambiental, desde niños hasta adulto mayor, incluyendo los jóvenes, que eran los que ponían problemas en el barrio. Con ellos hacían jornadas de siembra y jardinería y todo lo demás. Y esa biblioteca en el 2000, ¿qué sería eso? 17, 18, aplicó al Premio Internacional de Bibliotecas, que es el de la ILFA, la Federación Internacional, a un premio que se llama el Premio de la Biblioteca Verde. Y es un premio que casi siempre se lo habían ganado bibliotecas donde el elemento verde o ecológico, ambiental, lo daba era el diseño y la arquitectura, ¿sí? O sea, era como que eficientes y tenían paneles solares y la temperatura, la arquitectura controlaba la temperatura y casi siempre era como la visión del arquitecto y de los ingenieros la que primaba sobre eso. Y esta era una biblioteca comunitaria pequeña, sí, se construyó pues bonita y todo, pero pues no tenía mayores credenciales en términos de su arquitectura y su... Pero se postuló con el trabajo social, ¿sí? Con lo que hacía con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores alrededor del tema ambiental y ecológico, y se ganaron el premio de la Asociación de Bibliotecas Verdes, y las bibliotecarias fueron a reclamar el premio en Grecia. Y bueno, a mí eso siempre me parece una historia como muy bonita. Creo que en Cali no nos celebramos suficiente. Hay una cantidad de cosas que pasan que son maravillosas, y entonces esto es como la historia de una pequeña biblioteca en la mitad de un barrio en la Comuna 13, que es el barrio Los Lagos, que tiene una historia compleja, difícil, y que inició como una biblioteca comunitaria. Y volviendo a tu pregunta, lo que es autogestionado, autoconstruido, informal, porque así creció nuestra ciudad en buena parte de la ciudad, se convirtió en una biblioteca que hoy en día es formal, parte de la red de bibliotecas públicas, con una edificación pues hecha como con unos estándares para prestar ese servicio, y que es un punto de contacto entre la institucionalidad y esa comunidad, que eso es lo otro, que uno también tiene que pensar en muchos de estos barrios, conectando con lo que hablamos de violencia más temprano. ¿Cuál es el contacto de la gente con lo estatal y con lo oficial y con la institucionalidad, ¿no? Que uno siempre pone el ejemplo pues de las zonas más apartadas de Colombia, y todo es como que la gente, el contacto con la gente es con la fuerza pública, y como cuando llega el ejército es cuando llega el Estado. Entonces, en estos barrios, pues cuando la biblioteca es el contacto con el Estado, pues es maravilloso porque es una forma como positiva de contacto. Esta misma biblioteca tiene otra historia muy bonita que me tocó vivir a mí, y es que aquí en la Feria del Libro hacen un concurso de poesía para niños. Y hubo un año, eso debió haber sido en el 2018, 2019 también, en que dos niños que iban a esa biblioteca, pues pidieron que escribieran poemas, trabajaron con ellos y se ganaron ese premio de poesía. Y una de ellas era una niña que le había escrito un poema a su mamá, que vivía en el momento en Chile. Parte de esa migración caleña y de Buenaventura y de esta parte del país hacia Chile, le hizo un poema a su mamá. Entonces yo decía, pucha, qué maravilloso que una niña que está creciendo con esas situaciones difíciles y todo tenga un espacio como esa biblioteca para vivir una realidad diferente. Entonces, volviendo al punto, la ciudad informal se puede ir formalizando, y yo pienso que hacia allá se debería pues como apuntar, y yo creo que los instrumentos de planificación urbana y las normas y todo esto deberían reconocer lo que ya se ha creado, porque de lo contrario no va a haber un encuadre, y entonces lo contrario también es supremamente problemático, que sucede mucho en Cali. Entonces en Cali muchos barrios de estas zonas populares se construyeron las viviendas y se dejó una zona verde, pero no se dejaron zonas para equipamiento, y cuando fueron a construir equipamientos, el único lugar para construir equipamientos eran las zonas verdes. Entonces en Cali tenemos muchos equipamientos construidos sobre zonas verdes, que hoy en día la norma no nos permite actualizar, reconstruir, modernizar, ¿sí? Entonces tenemos colegios, tenemos centros culturales, tenemos una cantidad de edificios que están construidos por la forma en que la gente los construyó hace 30, 40 años, y que podríamos equiparlos y volverlos mucho mejores edificios, y que no podemos por las normas, y entonces a veces eso también se vuelve como una barrera. Entonces yo sí creo que deberíamos buscar la forma de ir formalizando la ciudad informal. Hay una historia que vos me contaste en algún momento sobre el Boulevard de Oriente, y es es una decisión que técnicamente bajo estos instrumentos pues no era viable, ¿cierto? Pero al final generó
como un beneficio a la comunidad. ¿Vos crees que estos marcos institucionales castigan esa innovación social cuando los ponemos tan rígidos? Pues el problema es que hay veces que lo que está como en la norma no se corresponde con lo que hay en la realidad. Y eso vuelve muy problemático. Entonces yo me acuerdo que en ciertos momentos la normatividad en el POT del 2014 que aplicaba en ese momento para equipamientos colectivos tenía unas exigencias, por ejemplo, de espacios de parqueo o de ubicación sobre cierto tipo de vías. O sea, no vías, yo no me recuerdo el nombre, hay vías colectoras, hay vías, bueno, hay diferentes tipos de vías. Y entonces la norma a veces no te permitía construir algo donde ya estaba ese uso de hecho. Entonces se volvió un obstáculo para mejorar la calidad de vida a esa población porque no podías mejorar algo ya existente porque la norma no te lo permitía. El Boulevard de Oriente, supongo yo que era pues como pues algo parecido. El Boulevard de Oriente es el antiguo cauce del río Meléndez, que ya no era el cauce del río Meléndez, porque el río Meléndez fue cortado en los años 50 o 60 por el canal Interceptor Sur, entonces no era como un río, pues. Ahí se colectaba agua, esto lo llamaban, era el caño. Ese es el caño Cauquita Sur, hay Cauquita Norte, hay Figueroa, todos son parte de lo que era el antiguo río Meléndez. Entonces era agua que en realidad estaba como estancada y donde además se botaban escombros, era un lugar que estaba como abandonado. Y pues si uno pone a mirar la normatividad y todo, pues probablemente, no sé, y haber tapado el canal Cauquita Sur. Pero pues si uno va y mira el bulevar hoy en día y dice, bueno, la vida de las personas que están ahí es mejor hoy en día con este espacio público que conecta, que atraviesa toda la Comuna 14, que es el corazón de Agua Blanca. Está mejor ahora con este espacio que con un cuerpo de agua estancado porque era agua que no fluía, con todos los problemas de salud pública que trae. Entonces, pues yo sí creo que está mejor. Vivimos en un país que es muy santanderiano, en el sentido pues de que es muy leguleyo. O sea, la letra de la ley importa más que el espíritu de la ley y de la norma. Y eso es problemático porque entonces mucha de la gente que tiene la posibilidad de tomar decisiones importantes sobre qué hacer en algunas de estas zonas no lo hace porque le da miedo que después eso le traiga consecuencias legales, lo cual es una realidad, y ha habido proyectos interesantes urbanos en Colombia que le ha traído problemas legales a funcionarios públicos que han tomado la decisión. Con eso no quiero decir que uno no deba seguir como las reglas ni las normas, pero sí creo que deben, y ahorita que estamos en un proceso de formulación de un POT, debería tomarse en cuenta eso. O sea, de que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, responda pues a una realidad que ya existe. Es que si estuviéramos urbanizando zonas nuevas, uno podría partir de cero y de una visión, pero cuando estamos ya es como organizando zonas existentes, pues ¿por qué no reconocer lo que ya existe y potenciar lo que ya existe? Ahí tengo otro ejemplo. Nosotros cuando estábamos en Tíos se hizo un acuerdo con el SENA para traer el Fondo Emprender, y el Fondo Emprender era un fondo que le daba apoyo a emprendimientos que tenían el potencial de crecer y les daba una inversión, yo no sé, eran como 80 millones de pesos para invertir en su emprendimiento y crecerlo. Y logramos priorizar eso en los territorios de inclusión y oportunidades y una cantidad de aplicaciones, y cuando algunos de los que ganaron, entonces ya empezaban los requisitos para hacer el desembolso, y uno de los requisitos era que como que la actividad productiva que tenía que ver con el emprendimiento cumpliera con la norma de uso del suelo, por ejemplo. Y resulta que muchos de estos emprendimientos estaban ubicados en casas, en zonas residenciales donde tenían una pequeña, yo qué sé, o sea, hacían yogur o salchichas o qué sé yo, pues, o modistería, no me acuerdo exactamente qué era lo que hacían, pero por ser una zona, según el Plan de Ordenamiento Territorial, netamente residencial, no tenían permiso para ejercer esa actividad económica en ese lugar. Entonces toda esta gente, en últimas, se perdía de esa oportunidad de crecer su negocio y todo, porque la normatividad no reflejaba la realidad de esos espacios. Y en ese momento, en el oriente de Cali, entonces los usos mixtos o los usos como ya aprovechamiento económico estaban concentrados en las vías principales. Entonces, aunque estábamos hablando del oriente de Cali, que uno puede pensar que es una zona donde hay mucha pobreza, pues los arriendos y el costo de la propiedad raíz en esos corredores es súper costoso, porque todo el que quiera montar un negocio es el único lugar donde se puede montar. Y eso, pues en los barrios
donde pues hay menos ingreso y todo, la gente complementa sus ingresos o sale adelante muchas veces montando emprendimientos en sus casas, y eso hay que reconocerlo. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo la norma pues y la formalidad no responde como eso. Y ni empecemos a hablar pues de los barrios que ni siquiera están formalizados o regularizados o normalizados, que yo digo que a esta ciudad le hace le hace falta muchísimo esfuerzo por legalizar muchos barrios que todavía no lo están. En este tema de las acciones públicas, ¿vos crees que estas acciones públicas están como más orientadas hacia ese cuidado paliativo de las problemáticas o cuál intervención o interpretación le das? Mi trabajo? No, en tu opinión, ¿las intervenciones públicas están orientadas al cuidado paliativo de las problemáticas o qué interpretación le das? No deberían estarlo, deberían estar es en potenciar y en desarrollar y en integrar las ciudades que tienen retos, las zonas de la ciudad que tienen retos con el resto de la ciudad. O sea, ahí es donde deberíamos esforzarnos. Territorios de Inclusión y Oportunidades tuvo algo bonito, que fue que durante 2 administraciones se concentró como la mirada del sector público y su capacidad y la capacidad de la alcaldía de articular una cantidad de otros actores, se enfocó en las zonas que habían como crecido de forma menos organizada de la ciudad, donde faltaban más equipamiento, donde hay más precariedad, donde hay más informalidad, y se enfocó en tratar de cerrar la brecha entre esas zonas y el resto de la ciudad, lo cual yo creo que fue una política acertada, y uno hoy en día, cuando uno camina por muchos de esos barrios, la gente recuerda muy bien esa estrategia. Y hacia allá creo que es que deberíamos apostar. A mí me gusta mucho la visión de Sergio Fajardo cuando fue alcalde, que decía que para las zonas más pobres tenía que ir la mejor calidad, o sea, la mejor arquitectura, los mejores equipamientos deberían estar ubicados en esas zonas, y yo creo firmemente en eso. O sea, y en Cali ha habido de eso. Y ha habido de eso en varias administraciones. Uno tampoco puede cerrarse a reconocer los avances que ha tenido la ciudad. Desde la primera administración de Jorge Iván Ospina, por ejemplo, que se construyeron los megacolegios, y el impacto de un colegio como el Nuevo Latir, que no es un colegio, sino que es todo un centro cultural que incluye atención a primera infancia, tiene una biblioteca y un centro cultural además de un colegio. O el Isaías Duarte Cancino, que está en el borde de la ciudad, o el Boulevard de la 72, pues es un impacto fuertísimo. Luego, siguiendo con la alcaldía de Rodrigo Guerrero, con todo su esfuerzo en primera infancia, los centros de desarrollo infantil que se construyeron en los territorios de inclusión y oportunidades, las bibliotecas, y luego Armitage, que le invirtió muchísimo de nuevo al tema de educación. Todo eso hay que reconocerlo, y creo que ha ido cerrando esa brecha, y creo que es un esfuerzo que no se debe abandonar. Creo que ha tenido menos espectacularidad que otros procesos, como el de Medellín, donde de pronto como cosas muy visibles como las escaleras eléctricas de la Comuna 13, o la Biblioteca España, o los cables, son muy visibles y son muy mediáticos, de cierta forma llaman mucho la atención. En Cali no ha sido como tan espectacular, pero sí ha habido como avances. La misma construcción del sistema de transporte masivo, o sea, tener hoy en día 2 terminales en el oriente de Cali con 2 troncales alrededor. Si uno mira, digamos, el desarrollo comercial alrededor de las troncales del Mío, pues es impresionante. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo, y no solo hay que reconocerlo, sino que hay que profundizarlo y esforzarnos pues aún más en consolidar y ese desarrollo pues de esas zonas que además a veces de pronto es fácil decir como que el Estado le dio la espalda o que han sido abandonadas históricamente. Pues yo no le daría esa visión tanto. Yo creo que simplemente Colombia se urbanizó tan rápido que el Estado no fue capaz de desarrollarse al ritmo en que nos fuimos urbanizando. O sea, la América Latina, Colombia se urbanizó mucho más rápido que el resto del mundo. Entonces hoy en día lo que tenemos que hacer es como ponernos al día como con esos rezagos que existen en muchas de esas zonas de la ciudad. A veces también corremos el riesgo de romantizar lo informal y darles demasiada agencia, hasta el punto de que esa tensión se marca en la posibilidad de controlar o no el comportamiento. Pero en algunas oportunidades nos has contado como cuál es tu teoría de ese desarrollo urbano de la ciudad. ¿Cómo crees vos que se desarrolló esa urbanización de la ciudad? Uno cuando visita muchos de los barrios del oriente de Cali especialmente,
Claro, cuando llegaron ahí no había servicios públicos, no había vías. Son barrios autoconstruidos, no quiere decir que fueran barrios informales necesariamente, porque a veces eran entregados por el Instituto de Vivienda de Cali o bueno, quien fuera pues el equivalente en su momento, pero no tenían las viviendas construidas, o sea, estaban delimitados, pues demarcados por dónde iban las vías, las zonas verdes, las viviendas, y la gente construía autoconstruía sus espacios. Y en los años 80, que fue cuando creció Cali mucho hacia el oriente, pues hubo un papel muy importante, primero, de los religiosos. Uno escucha mucho de algunas figuras religiosas que ayudaron mucho a la gente a organizarse en algunos de estos barrios, que eran algunos de los más pobres y más complejos. Pues, por ejemplo, en el Retiro y el Vergel estaba el padre Alfredo Belker, que la gente recuerda mucho, que era un padre alemán, Daniel Guilar, que no recuerdo si era holandés o belga, y entonces muchos de estos eran misioneros pues, europeos y que ayudaban a organizar a la gente. Entonces, por ejemplo, el padre Belker ayudó a construir centros comunitarios, colegios, el colegio de Nuestro Señor de los Milagros, que es el colegio que queda en el Retiro, y creo que en el Vergel también hay uno que se llama así. En muchos de estos barrios primero llegó la gente a habitarlos y a construirlos, después llegaron los religiosos como a organizar a la gente y a construir alguna de la infraestructura colectiva, y fueron muy cruciales también en ayudar a organizar a la gente. Y después de ellos llegaron las fundaciones, porque en muchos de estos barrios, por ejemplo, se acuerda mucho la gente del Plan Padrinos. Entonces el Plan Padrino llevó mucho de lo que era como saneamiento básico y tanques de agua y también construcciones de equipamientos colectivos, que es una fundación internacional. Y en el caso de Cali fue muy importante la Fundación Carvajal, que la Fundación Carvajal llegó con sus centros de servicios, y sus centros de servicios era una noción como esta idea de equipamientos, no de equipamientos colectivos. Entonces eran espacios donde había espacios de formación, espacios de comercio, entonces habrían espacios que llegaron a supermercados, podían llegar una sede bancaria, pues que no era muy común en la zona, ferretería, además como para que hubiera como esa economía de escala y que la gente pudiera acceder a materiales más baratos a través pues de un esquema, creo que además en muchos casos eran esquemas cooperativos. Entonces la Fundación Carvajal y otras fundaciones jugaron un rol importante en muchos de estos barrios, y después llegó el Estado. Entonces, pues eso es una secuencia que yo no sé, habría que reconstruir en detalle la historia, a ver qué tan cierto es eso, pero uno queda con esta idea de que llegó la gente primero, luego llegaron los religiosos, luego las fundaciones y luego llegó el Estado. Que el Estado también llegó de forma importante, porque la empresa municipal de servicios públicos de Cali en algún momento hizo un esfuerzo muy, muy grande de dotar pues de acueducto, alcantarillado y electricidad a todos estos barrios que habían crecido sin ellos. Es que muchos de estos barrios, además, hay que recordar que fueron construidos en zonas que eran zonas inundables de Cali, zonas de lagunas, un nivel freático muy alto, que quiere decir que el agua está como en tierra. Entonces muchos incluso son construidos sobre rellenos. Entonces cuando uno conversa con las personas que primero llegaron al Retiro, el Retiro eran cultivos de millo, el Retiro, el Vergel, toda esa zona, y eran zonas que se inundaban muy fácil cuando era temporada de lluvia. Entonces la gente fue como rellenando las zonas. Hay unos libros muy bonitos que en algún momento sacó la Fundación Carvajal, creo que con la red de bibliotecas públicas. Hay uno de la ladera y otro del oriente, y que muestra que esas vías eran vías destapadas, y después fueron llegando como las rutas de transporte que llegaban hasta cierto punto, y la gente tenía que entrar de ahí como hacia adentro. Entonces fueron barrios que la gente fue autoconstruyendo con ayuda de otros, y yo creo que ahí los religiosos jugaron un papel importante, las fundaciones jugaron un papel importante, y después el Estado pues supo llegar, y ahí es donde conectamos con lo que hablábamos hace un rato, que es que el Estado cuando llega puede ayudar a formalizar muchos de estos espacios. Entonces, por ejemplo, Nuestro Señor de los Milagros, que fue un colegio construido por la gente con ayuda del padre Alfredo Belker, hoy en día es una institución educativa oficial de la Secretaría de Educación, y así hay muchos colegios que iniciaron como colegios comunitarios, hoy en día son parte de la institución educativa oficiales. Bibliotecas comunitarias que hoy en día son parte de la red de bibliotecas públicas, parques que fueron consolidando como parques públicos, y así sucesivamente. Entonces
Eso yo no creo que sea romantizar, es simplemente vivimos en un lugar donde el Estado tiene una capacidad limitada y donde además pues ha habido mal manejo del Estado también. O sea, pues, Cali tuvo una crisis tan grave en el año 99-2000 que fue intervenida por el gobierno nacional, pues, y hubo una reestructuración forzada por el gobierno nacional y eso redujo mucho la capacidad de la misma alcaldía. Entonces, o sea, la capacidad institucional pues, de la alcaldía de Cali ha sido muy limitada. Si no hubiera sido por el esfuerzo colectivo de la gente, a todos es para el esfuerzo de la sociedad civil, por el esfuerzo de la iglesia, como viviríamos en un lugar. Además, no falta calle porque la calle es mucho más precario. Y yo creo que eso, más que una debilidad, puede convertirse en una fortaleza. Y yo lo vuelvo y lo conecto con el tema de los territorios de inclusión y oportunidades. La visión de territorios de inclusión y oportunidades siempre era una de trabajo conjunto entre el sector público, la sociedad civil y la comunidad. Y de eso hay ejemplos muy bonitos y el programa de comedores comunitarios, que hoy en día es un programa que está súper establecido y consolidado. Ese programa arrancó en el 2015 con un piloto chiquitico, como de 14 comedores comunitarios. Después, yo pensé que llevaba más tiempo. Lo que pasa es que las ollas comunitarias han existido hace muchísimo tiempo, pero como programa oficial de la alcaldía de Cali, por lo menos cuando llegué en el 2016, la versión actual del programa de comedores comunitarios había empezado en el 2015, entre otras cosas como un piloto y como con muchas dificultades por este tema de los miedos de si esto se puede hacer o no se puede hacer. Pero el punto al que yo quiero ir es que el programa de comedores comunitarios funciona en una triada, que si no fuera por eso no sería viable financieramente ni siquiera. Y es entre la alcaldía de Cali, que pone recursos para el menaje, que son como la estufa, las sillas, los platos, las ollas que se le dan a las personas para que cocinen y las raciones que se le mandan a cada comedor, ¿sí? Entonces está la alcaldía de Cali, uno como Estado. Dos, la iglesia, la arquidiócesis, que utiliza como toda su capacidad y su redes, porque la arquidiócesis tiene presencia en todos los barrios y tiene una capacidad organizativa muy fuerte para poder distribuir y llegar a todas las zonas. Y lo tercero es la comunidad, porque los comedores son operados en espacios que son de la comunidad y de forma voluntaria por las gestoras o los gestores, que ellos dan su tiempo, dan su espacio y dan su tiempo para cocinarle a la otra gente. Esa combinación de esos tres actores es lo que permite pues, hoy en día llegar a, yo no sé en cuántos comedores hay hoy en día, 782 o no sé cuántos son, en toda la ciudad, atendiendo a las poblaciones pues, más necesitadas. Y así hay muchos ejemplos. De nuevo, en Tíos el programa de adoquines comenzó como un piloto y fue un proyecto que apoyó. ¿Qué es eso de adoquines? Explícame. Adoquines fue un proyecto que intervenía en cuadras que tenían vías destapadas, o sea, vías que no habían sido pavimentadas, nunca estaban en tierra. Y eso genera pues problemas de salud por el polvo, por la lluvia, pues el lugar no se ve bonito, no es tan cómodo para vivir, o sea, no da calidad de vida. Y lo que se hizo con el proyecto es que inicialmente la Fundación Argos, creo que era Argos, bueno, donó unas máquinas y la capacitación para que jóvenes de esas mismas cuadras crearan pues adoquines, que son como una especie de ladrillos con las cuales se construyen las vías. Y entonces se contrataban a esos jóvenes para que pavimentaran su vía. Entonces ahí uno tenía pues sociedad civil organizada, Estado y comunidad, que eran los jóvenes de esos barrios y mejoraban entre todos el entorno en que estaban trabajando. Ese programa llegó a ser tan exitoso que la gente empezó a pedirle una cantidad de calles y ya pues el fabricar los ladrillitos en el barrio ya no daba, entonces se empezaron a comprar y se empezaron a formalizar mucho más las cuadrillas y se contrataron a la Secretaría de Infraestructura, pero se siguió manejando bajo la lógica de que las cuadrillas estaban conformadas por personas de estos barrios donde se intervenían y más que todo jóvenes que tenían un perfil pues de vulnerabilidad o de riesgo, se les daba la oportunidad y se les capacitaba y eso después muchos de ellos ingresaban incluso a cursos del SENA y eso les abría como la puerta a poder emplearse en otras cosas más adelante y se trabajaba con los vecinos, con la comunidad para planear esa intervención, para que acompañaran toda la intervención pues, de la pavimentación de la vía.
El punto central es que no es romantizar la informalidad, sino que es construir sobre un proceso que se ha venido autogestionando e ir formalizándolo, reconociendo dónde está y a dónde se ha llegado. Porque es que lo que sí no funciona es cuando se trata de imponer unos estándares y unas normas diseñadas para otros lugares o para un lugar que está creando de cero a un lugar que ya se ha construido. Entonces, cuando uno empieza a pensar, no, pues que un mínimo de vía debe ser de 6 metros con andenes de 2 metros, entonces ya te da 10 metros. En una ciudad pues donde entre fachada y fachada tenés 5 metros, pues no va a funcionar, pues. O que la zona verde no se puede construir un equipamiento cuando ahí hay un colegio hace 30 años, pues nadie va a ir a tumbar el colegio para sembrar prado ahí. Entonces reconozcámoslo como colegio. Pues en mi visión, hacia allá es que se debe apuntar. Para mí has visibilizado mucho la capacidad de agencia de la gente, de las personas, porque al final, cuando uno habla de participación ciudadana, siempre la ven desde un rol muy pasivo. Como, vamos al taller, pinte la línea, nosotros le decimos dónde es, pero vos estás diciendo, construyeron bibliotecas, centros culturales, las vías, sus viviendas, como toda una ciudad alrededor toda una ciudad alrededor de nada. Es como construyeron una parte de la ciudad, casi que el 50% de la ciudad se construyó a través de esta agencia, y aún hoy siguen construyendo a través de diferentes programas como esta capacidad de acompañar. Yo creo que hay un marco de innovación importante que uno también tiene que llamar la atención sobre esa capacidad de la ciudadanía caleña que uno no ve. A veces uno la ve como una ciudadanía muy inmadura, que no es capaz de soportar un orden y que vamos a recuperar a Cali. Y es como, pero ¿vamos a recuperarla de quién si nosotros hemos construido la ciudad? ¿Vos qué crees que transforma más como ese reconocimiento de la gente desde una esperanza activa, pero no ingenua? Desde el incluir a la gente en ese rol de toma de decisiones también. Es que eso tiene que ver mucho con la visión de los gobernantes. Entonces mi experiencia viene mucha de esa posibilidad que tuve de estar en territorios de inclusión y oportunidades. Yo llegué a coordinar esa estrategia, pero eso había sido diseñado por una gente que creía en esa visión, y creo que eso si no es pensado así desde el principio, es muy difícil que suceda. Entonces, Tíos tiene varias personas detrás de la estrategia. Una fue Rodrigo Guerrero, que tenía esta preocupación. Entonces, para Rodrigo Guerrero, la desigualdad y la pobreza era un factor de riesgo que contribuye a la violencia. Entonces, él quería cerrar las brechas de pobreza y de desigualdad como una de las formas de aportar a esa reducción de la violencia, que era una de las obsesiones de Rodrigo Guerrero, y es reconocido mundialmente por eso. Entonces él creía mucho en invertir y en desarrollar capacidades para reducir brechas de pobreza y de desigualdad de esos territorios. Esa es una de las raíces de Tíos. Pero en Tíos hay otras dos personas muy importantes, que son la esposa de Rodrigo Guerrero, que es María Eugenia Carvajal, que trabajó muchos años en temas de pobreza y de nuevo de capacidades de comunidad. Y la otra persona fue Gustavo Derrú, que trabajó mucho los temas de participación y participación activa de la comunidad. Para ellos era inseparable esta estrategia de inversión focalizada y de articulación de actores en el territorio, era inseparable de la participación activa de la comunidad. O sea, para ellos, si esto no surgía de un esfuerzo comunitario y no tenía participación de la comunidad desde el principio, no se estaba haciendo como tenía que hacerse. Entonces, y eso siempre estuvo muy, muy metido ahí. Luego otra persona que es mi mentor en todo este proceso, que fue con quien yo trabajé, que fue Oscar Rojas, lo que tenía era una capacidad de ser un líder muy pragmático y de poner las cosas a funcionar, porque las cosas en teoría muchas veces funcionan, se ven muy bien, otra cosa es ponerlas a andar, y Oscar Rojas pues tenía una capacidad increíble de hacer eso, y siempre tuve el respaldo de él. Y junto a eso trabajé con gente muy capaz, una persona que se llama Clara Malpud, ya hacía parte de ese equipo y ya había trabajado en toda una metodología para facilitar la participación de la comunidad en estos procesos. Entonces, pues yo tuve la fortuna como de aterrizar en un lugar donde todo esto ya estaba todas estas piezas estaban ahí, era como juntarlas para echarlas a andar.
El centro de esa metodología era como, estos son procesos, o sea, no son acciones, sino que son procesos. Y un proceso que involucra a la comunidad y que lleva a transformar un territorio tiene que darse en el tiempo de forma sostenida. Entonces nosotros nunca llegábamos a trabajar en un lugar. Cuando llegamos a trabajar en un lugar, siempre llegamos con la expectativa de que íbamos a estar ahí por lo menos 8 meses, de ahí para arriba, pero no menos de 8 meses. Eso es una de las preguntas que te iba a hacer. Es como, nosotros estuvimos en Poblado 4 años, se lograron cosas, pero nosotros llegamos 4 años, pero quizás 2 años después de que ustedes llegaron. O sea, van 6 aproximadamente. Y ese proceso de que dura por lo menos 8 meses y que pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, empieza por escuchar a la gente. Incluso antes que escuchar a la gente, empieza por reunir a la gente. Porque es que otro problema que tenemos muchas veces es que lo público funciona muchas veces a través de personas claves en la comunidad que se autorreconocen como líderes y que funcionan como el punto de entrada y de llegada a una comunidad. Pero eso también puede ser complicado porque ese rol de liderazgo a veces tiene legitimidad en el barrio, otras veces no, a veces excluye a parte de la población. Entonces reunir a la gente de por sí ya es un punto de partida. Entonces nosotros, incluso cuando íbamos a trabajar en un espacio, nos íbamos puerta a puerta convocando a la gente con un equipo que teníamos de territorio para que fueran convocatorias abiertas. Nunca era una convocatoria que fuera a través de la Junta de Acción Comunal o a través del colegio, a través de un actor solamente, sino que eran convocatorias abiertas a que tanto colectivos organizados como ciudadanía general pudiera participar. A través de metodologías sociales de tratar de entender qué era lo que la gente quería, cuál era el potencial de cada lugar, cuál era el potencial de esa comunidad, también qué veían como retos, y a partir de ahí empezar a construir las soluciones. Las soluciones se construían con la oferta que tenía pues la alcaldía. O sea, tampoco es que uno pueda hacer cualquier cosa que aparezca en un lugar. Pues, una alcaldía se rige por un plan de desarrollo del cual se derivan unos programas. Uno no puede llegar a inventarse cosas nuevas de un momento para otro. Pero un plan de desarrollo y esos programas yo lo veía como una caja de herramientas. ¿Sí? Era como una caja de herramientas para dar respuesta a unas cosas que surgían de esa comunidad. Y entonces esas intervenciones y todo se definían en parte con esa comunidad y se le involucraba para que acompañara todo el proceso, para que se apropiara, para que cualquier cosa que se hiciera fuera transformadora. Así fuera, por ejemplo, pavimentar una calle. Pavimentar una calle era una excusa para llevar iluminación, para llevar mejoramiento de zonas blandas, sembrar jardines, llevar capacitación para el empleo, llevar oferta social como un comedor comunitario, una cantidad de cosas. Era una excusa para entrar y hacer toda una transformación en un espacio. Porque a veces la participación se ve como algo como adjunto. Algo que hay que hacer. Un protocolo. Sí, como para cumplir la lista. ¿Cuál es la lista de asistencia? Exacto, algo por el estilo. Pero para que funcione bien, tiene que estar en el corazón de todo el proceso y todo el proceso tiene que estar construido alrededor de eso. Y en ese momento, pues, funcionó muy bien. Y bueno, y aquí conecto con lo que decís vos de la agencia y todo lo demás. Cuando uno hace el proceso de esa forma y uno convoca de forma amplia y uno pregunta quién aquí conoce el barrio, quién aquí es bueno para esto, la gente en quién confía, quién fue de los primeros que llegó, y reunís a esa gente y la escuchás, entonces emergen una cantidad de personajes que no son líderes que hacen parte de liderazgos formales, no son el presidente de la Junta de Acción Comunal, ni el líder que se autoproclama como líder, pero es la persona que todo el mundo respeta, es la persona a la que la gente le consulta, es la persona que conoce la historia del barrio y terminan siendo como súper importantes en ese proceso. Y cuando uno mira la historia, pues uno está llegando de último. Y entonces ahí es donde hay que saber reconocer, darle el reconocimiento a ese rol que ha tenido esa gente a través de la historia y sumarlo a lo que uno viene a hacer, que es como en últimas a mitigar. Pues es a construir sobre todo esto que viene a construir. Y cuando hay ese reconocimiento, pues creo que las intervenciones que uno hace son mucho más pertinentes, tienen más legitimidad. Y de cierta forma también es bonito porque yo creo que mucha gente se siente reconocida en un rol que muchas veces no ha sido reconocido. Nos falta calle. ¿En qué sentido? Pues nos falta calle porque la calle es el lugar donde
convergemos, donde nos encontramos, donde nos cruzamos, donde compartimos como ciudadanos de una misma ciudad. Cuando vos decís calle, yo me imagino la calle como un símbolo de lo que es el espacio público y el lugar donde uno se cruza con otras personas, ¿sí? Y para mí la calle es eso, la calle es donde yo me encuentro con todo tipo de personas que viven en condiciones muy diferentes, con historias de vida diferentes a las mías, pero compartimos este mismo lugar y nos cruzamos y nos podemos reconocer unos a otros y nos podemos además reconocer como habitantes de un mismo territorio donde lo que pasa en ese territorio pues va a tener incidencia sobre la vida de todos nosotros. Entonces, nos falta calle. Para mí es que nos falta encontrarnos y la calle es eso, para mí un punto de encuentro y donde lo contrario, que es donde cada quien se aísla en su residencia o en su carro o en su espacio privado, en su club privado, lo que hace es separarnos y en últimas nos lleva a que esa forma de construir cada uno su vida por separada termine siendo menos beneficiosa para todos. Entonces nos falta, yo creo que calles a todos es para reconocernos y para construir un proyecto común y conjunto. Además nos falta calle porque la calle es más divertida. Nos falta calle es un podcast de Integrados producido por Hugo Correal de Calípolis y financiado por Bicilab y Calípolis. Camila Calderón, la Calderón, es la diseñadora gráfica y administra las redes sociales. Podés seguirnos en Instagram como Integrados Latam y _, Nos Falta Calle. Si querés contribuir para financiar este proyecto, en las notas del episodio está toda la información. Mi nombre es Freddy Bustos y me encontrás en Instagram y X como Freddy B Ciudad. Gracias por escuchar.